tardes, mi nombre es Angélica Caldón y el de mi compañera Lina Micolta. Nosotros aplicamos la prueba de Voltec a un adolescente de 21 años que está en la universidad actualmente. Las preguntas que le realizamos al terminar la prueba fueron las siguientes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Kelly Caldón. ¿Y qué edad tienes? 21 años. Bueno. Quisiera saber cómo te sentiste al resolver la prueba. Un poco frustrada porque habían objetos que realmente no sabía cómo plasmarlo en una imagen o dibujarlo. Bueno. ¿Y cuál fue el dibujo que más se le dificultó hacer? El del cuadrito completamente relleno. ¿Y cuál fue el más fácil para realizar? El del reloj, el puntico. Bueno. ¿Cuál fue el dibujo que más te gustó? El reloj. ¿Y por qué? Porque fue el que me hizo más fácil hacer y me quedó bonito. ¿Y cuál fue el que menos te gustó y por qué? El de un rodillo pintando una pared. Porque se me dificultaba también mucho saber qué hacer con eso. Listo, muchas gracias. Observaciones, se pudo notar un poco de desesperación en la persona cuando no encontraba qué dibujo hacer o de pronto no imaginaba algún dibujo. También borró en 2 ocasiones ya que no le había gustado cómo había quedado el dibujo y se demoró en total 15 minutos. Interpretación. De los dibujos se darán los siguientes significados. Reloj, que significa angustia, inquietud por encontrar tiempo y organizarlo, inquietud por la propiedad también. El segundo campo fue un dibujo de persona, que pues significa temor de enfermedad corporal o psíquica. El tercer campo dibujó un paisaje, que significa proyección del estado anímico, y en el cuarto campo dibujó una tabla de ajedrez, que eso significa pues anhelo de poder. En el campo número 1 corresponde al área personal, a la percepción de sí mismo. La clasificación por el contenido del dibujo fue adecuado, ya que dibujó un reloj. El punto no estuvo diluido, indica que entonces que la joven Kelly asume su individualidad, su centro y se muestra segura. El campo número 2 corresponde a la área de relaciones interpersonales, afectividad. La clasificación por contenido fue adecuado también. Dibujó una persona y esto es positivo, ya que el individuo entró en contacto con el carácter del estímulo y lo respetó. La joven Kelly, aparte de eso, demostró sentirse realizada en su relacionamiento con facilidad para entregarse a él, surgiendo acá pues el dibujo orgánico, que fue de naturaleza animada, una figura humana. Bueno, el campo número 3, área de objetivos y energía vital, corresponde a la ambición y aspiración. La clasificación por contenido fue adecuado. El dibujo que hizo la joven Kelly fue de unos edificios usando las líneas y de fondo unas montañas y un sol. Esto puede estar relacionado a un deseo de crecimiento sin que la persona luche por lograrlo, por sentirse imposibilitado para seguir su ascensión. El campo número 4 corresponde al área de manejo de conflictos internos. La clasificación por el contenido del dibujo fue adecuado. Ella hizo un tablero de ajedrez. El aumento de cuadrado significa entonces la necesidad de expansión interna, intensificación de las actividades interiores y ansiedad. Hay que tener en cuenta que fue un juego al azar el cual dibujó. Significa entonces esto alternancia entre excitación y depresión, ansiedad, angustia en las actividades. Y pues el contenido del dibujo estuvo cargado de negro, o sea que bien tacha de negro, y esto haría levantar una hipótesis de turbulencia interna. Además, esto indica también la necesidad que tenga de apoyo, de seguridad y de apegarse a alguien. Respecto al campo número 5, el cual representa el dinamismo, movilización, control de la impulsividad y agresividad, con base al dibujo realizado por la persona, se puede observar una unión de las 2 líneas realizando un rodillo de pintura. Esta unión se interpreta como firmeza, dinamismo, actitud activa. Con base al campo 6, lo cual es el valor a la capacidad intelectual, raciocinio, ideas, en el dibujo hay una relación entre las 2 líneas formando un televisor. Esta relación es interpretada como una facilidad en procesos de asociación. Por otra parte, es un contenido adecuado.
Con base al campo 7, que es sobre el comportamiento afectivo, áreas de relaciones interpersonales, se observa que en el dibujo se continúan los puntos, pero sin una función real, ya que dibuja un balón. Eso se interpreta como inmadurez sexual. Además, se interpreta como un contenido inadecuado al haber dibujado este objeto. Por otra parte, en el campo 8, que es la área de normas y valores, con base al dibujo, este realizó el dibujo sobre la línea curva. Eso indica independencia, espíritu crítico. Por otro lado, al haber dibujado más en la parte inferior, se interpreta como predominio de los sentidos y preocupación vital física. No obstante, se clasifica como un objeto conflictivo al haber dibujado un ojo grande. El nivel formal de los elementos gráficos. Del factor de claridad tenemos una nitidez, o sea, esto corresponde a raciocinio, objetividad y organización. De la presión del lápiz, pues esto fue muy suave, corresponde entonces a sensibilidad, adaptabilidad al medio, poca iniciativa y poca vitalidad, o sea, timidez. En la cualidad de las líneas hubo un trazo continuo, o sea, un mantenimiento adecuado de la atención, decisión, rapidez, energía y control psicomotor. El factor de composición, su característica se puede decir que tuvo una escena proporcional, ya que tuvo una elaboración mental, una capacidad de planeación y de diferenciación. El factor de localización fue altura, ya que se podría decir superior. Esto se refiere a la imaginación, a la fantasía y a la ambición. El factor de utilización del espacio fue moderado, ya que es muy común esto en los protocolos, y indica autoconfianza, aceptación de capacidades y limitaciones. Tuvo dinamismo, la expansión fue natural. El factor de sombra fue una suave, esto significa sensibilidad, y el rayado fue estético, que significa inteligencia poco práctica. Sobre la interpretación de factores intelectuales y afectivos, se observa un equilibrio emocional en esa persona, ya que hubo una expansión en los dibujos 2 y 4. Sobre los indicadores de dinamismo, se interpreta como una persona dinámica, con iniciativa, adaptación, ya que hizo dibujos como cuerpo humano, naturaleza, paisajes, astros de energía de luz. Como posible primera hipótesis, se puede deducir que es una persona con dificultad a adaptarse a normas y que de alguna forma requieran de una revisión. Esto nosotros lo pudimos deducir ya que al explicarle en el primer momento cuando se le pasó la prueba lo que debía hacer, que debía marcar algunas cosas, que debía hacer dibujos, en realidad se predispuso bastante y se estuvo quejando en algunas ocasiones, mostraba desesperación cuando no sabía qué dibujar. Entonces esto se puede decir en que quizás a ella prefiere hacer cosas de manera independiente y de esta forma le fluyen más que al saber que algo va a ser revisado y que debe perfeccionar mucho más algo. Como segunda posible hipótesis, se puede deducir que es una persona que prefiere realizar las cosas a su manera, a sus tiempos, sin presiones y a sus gustos, sin que haya normas que se deban seguir paso a paso. Esto lo podemos corroborar ya que las interpretaciones de los dibujos de los campos nos arroja un espíritu crítico, independencia, iniciativa y emociones muy notorias.